La era de Acuario ha sido objeto de estudio y comentarios desde hace mucho tiempo, pero también han surgido muchas dudas respecto a dicha era. ¿Ya inició? ¿Desde cuándo? ¿Qué le va a pasar a la humanidad durante la era de Acuario? ¿Todavía estamos bajo la influencia de la era pasada? ¿Quién o qué rige la era de Acuario? ¿Cuál es el mensaje de la era de Acuario? ¿A quién le corresponde entregar ese mensaje? ¿Cuál es el sentido de la nueva era? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de esta era de Acuario? ¿Se cumplirán las profecías de los tiempos del fin? Acá, trataremos de explicarte a través de la óptica del conocimiento gnóstico todas estas interrogantes y aclarar poco a poco este tema que ha dado tanto de qué hablar. Según la ciencia de la astronomía, así como la Luna tarda 28 días en darle vuelta a nuestro planeta, la Tierra tarda un año en dar la vuelta al Sol, o sea 365 días. De igual manera, existe también el año sideral, el cual es el tiempo en el que nuestro sistema solar, junto con nuestra Tierra, viaja alrededor del cinturón zodiacal. Ese viaje equivale a unos 25.968 años terrestres. Las eras astrológicas duran unos 2.164 años, debido a que la revolución total de todo el zodiaco de las constelaciones alrededor del llamado equinoccio vernal o año sideral tarda unos 25.968 años, como lo mencionamos anteriormente. El tiempo que toma nuestro sistema solar en pasar por cada constelación es de unos 2.164 años aproximadamente, y a ese largo periodo de tiempo es lo que se llama la era astrológica. En ese sentido, las eras se diferencian unas de otras teniendo como referencia el zodiaco y sus signos. Se distinguen 12 eras, de acuerdo a la posición relativa del sistema solar, y cada una de ellas tiene cualidades distintivas y características muy singulares. En el contexto histórico, las ideas acerca de las eras astrológicas se las considera pertenecientes al campo de la astronomía, alquimia y a la cábala. Según los cálculos de diferentes astrólogos, las fechas más probables para entrar en la era de Acuario podrían ser: según Elsa Glover, en el año 2638. Según Max Handel, en el año 2658. Según Shepard Simpson, en el año 2080. Muchos piensan que el cambio de era tuvo lugar a mediados del siglo XX, como Samael Aumbeor en el 1962 y Serge de la Ferriere en el año 1948. Algunas de estas fechas son relativamente cercanas entre sí, teniendo en cuenta que provienen de un cálculo sobre algo que, según la astrología, ya está sucediendo. Según algunos místicos, ocultistas modernos, teósofos anglo-indios y los de la nueva era, el mundo ha estado en la era Acuario desde la segunda mitad del siglo XX. Esto se explica por el hecho de que, en el momento del nacimiento de Cristo, el punto vernal emigró de la constelación de Aries a la constelación de Piscis y de allí, aproximadamente 2000 años después, a Acuario. Personajes como Rudolf Steiner, Paul Lecour, Guy Ballard o Max Handel fueron de los primeros en ir dándole forma al concepto a principios del siglo XX. La corriente de la nueva era se ha gestado desde ese entonces, pasando a ser eje de diferentes grupos revolucionarios, con el objetivo de transmitir el amor incondicional, la paz entre las masas y el amor por nuestro planeta y su naturaleza. Hoy en día, además de los astrólogos que están mucho más sumergidos en este tema, la era de Acuario ha entrado a formar parte de otras tendencias espirituales, como la metafísica, el yoga, el reiki, entre otros. Acuario es un signo de aire y sus características se basan en esa premisa. Los descubrimientos se hacen en el aire, en el espacio, las invenciones viajan a través del mismo. Numerosas cosas que se han estado pronosticando para esta era ya se ven por todas partes: la globalización, la comunicación internacional vía Internet, los viajes espaciales, el auge del fanatismo religioso versus la ciencia y muchos otros factores más.
Escuchen este hecho curioso. La era de Piscis, el cual es un signo de agua, y la cual ya terminó, se caracterizó en su parte más positiva, en los descubrimientos que se hicieron por mar, por el océano. Para ello recordamos a Colón y sus viajes, Magallanes, entre otros. En esta era, ocurrió el florecimiento de las artes en el Renacimiento, siendo Venecia uno de sus mayores exponentes, al igual que Florencia. Se tomó el símbolo del pez para el cristianismo, el cual tuvo un gran impacto en la civilización europea, y esto cambiaría radicalmente la historia. A su vez, ocurrieron los largos periodos de sufrimiento y karma asociados a la Inquisición religiosa, las pestilencias y los atropellos surgidos a raíz de la esclavitud y la conquista de tierras a la fuerza, que representan la parte sufrida de ese signo. Si exploramos un poco más atrás, vemos que antes de Piscis, tuvimos la era de Aries, signo regido por Marte, del elemento fuego, y en su tiempo vimos las grandes invasiones por tierra, la conquista que representa la cualidad ariana. Antes de la era de Piscis, tuvimos la era de Tauro, signo de tierra, asociada al Minotauro, el toro, y las cualidades de ese signo. Mucho antes, fue la de Géminis, signo de la comunicación en la que la humanidad vio el surgimiento de la escritura, siguiendo a la de Cáncer, donde predominó el matriarcado, después la era de Leo, en que se adoraba al dios Sol como centro de la cultura en la antigüedad, y así sucesivamente, algo bien interesante. No olvidemos que cada era dura un poco más de 2 milenios. La era de Acuario empezó exactamente el 4 de febrero del año 1962, entre las 2 y 3 de la tarde. Entonces hubo un embotellamiento del tránsito celeste en la constelación del Aguador. Los observatorios de todos los países de la Tierra pudieron observar tal evento. Fue algo que se conoció en los 4 puntos cardinales del mundo. Fue algo que se vio en los observatorios de Palomares en Estados Unidos, o de Manila, o de Londres, entre otros. No se trata de una afirmación a priori sin documentación de ninguna especie. En realidad, de verdad, este evento fue un hecho concreto, rigurosamente observado por la ciencia oficial. Los planetas del Sistema Solar se reunieron en Supremo Congreso, precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la era del Aquarius, la nueva era. Sin embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de Piscis que tratan de mezclarse con los primeros albores de Acuario. Hay una especie de mezcla entre las dos corrientes, la que agoniza y la que nace, entre lo viejo y lo nuevo. A medida que vaya pasando el tiempo, la era del Aquarius se irá haciendo sentir cada vez más y más. Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos. Si observamos rigurosamente la constelación de Acuario, veremos que está gobernada por 2 planetas. El primero de ellos es Urano, un planeta revolucionario y catastrófico en un 100%. El segundo es el planeta Saturno. Tal mundo está representado en la alquimia por el cuervo negro, representando a la muerte. Significa de hecho, el regreso al caos original primitivo. Esto lo saben los divinos y los humanos. Frente a la constelación del Aguador, está la constelación de Leo. Obviamente el signo de Leo es un signo zodiacal de fuego. Incuestionablemente el león de la ley sale al encuentro de una humanidad lo suficientemente madura y vergonzosa, dijéramos, como para el karma o castigo final. Observen bien la posición de esas 2 constelaciones. En una hallamos el agua, en la otra el fuego. Bien sabemos a través del curso de la historia que el fuego y el agua siempre se han disputado el destino de este mundo. Los ciclos de actividad masculina o femenina están gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir que Urano, con sus 2 polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina y las épocas de actividad triunfal femenina. Cuando el polo masculino de Urano apunta hacia el Sol, triunfa en el mundo Tierra el sexo masculino. Esas son las épocas de la piratería, las épocas de los Napoleón Bonaparte, entre otros, y también la época de las gestas de independencia. Cuando el polo negativo,
o femenino de Urano apunta hacia el Sol, la energía que fluye de Urano, entonces, da el triunfo a la mujer, y figura entonces, triunfa, sube al tope de la escalera, el sexo femenino manda. 42 años son de actividad masculina, y 42 años de actividad femenina. Desde esa fecha memorable y bajo la regencia del planeta Urano, el muy venerable y meritísimo señor de Acuario, vibra intensamente en toda la naturaleza la onda dionisíaca. No está de más enfatizar la noticia trascendental de que tal planeta citado ha sido, es y será siempre, el brillante astro que rige y gobierna inteligentemente a las glándulas endocrinas sexuales. Ahora os explicaréis por vosotros mismos el intrínseco motivo que en estos instantes origina la intensiva vibración dionisíaca. ¿Pero qué es la onda dionisíaca? Es un tipo de radiación cósmica denominada Dionisio, esto en referencia al dios del vino entre los griegos. Esta energía ha sido recibida de forma inconsciente y mecánica por la mayoría de los habitantes de nuestro planeta Tierra. La onda dionisíaca proveniente de Urano, en su aspecto negativo dio lugar al movimiento hippie y ha provocado el fortalecimiento de la drogadicción y la desinhibición sexual de todo tipo. Utilizar esa vibración en su aspecto positivo es lo primordial y solamente se logra con conocimiento de causa. Para aprovechar las energías positivas de Acuario, es necesario estudiar lo que los antiguos alquimistas denominaban el árbol del conocimiento. La historia nos demuestra que cada vez que se inicia una nueva era, los designios cósmicos disponen de un hombre y de un movimiento que se convierten en el factor decisivo para la iniciación de una nueva era. Recordemos a Buda y al budismo, a Cristo y al cristianismo, a Hermes y la sabiduría egipcia hermética, entre otros. Un mensajero o avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un recadero, el hombre que entrega un recado, un servidor o siervo de la gran obra del Padre. Que esta palabra no se preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad. Cada era tiene su mensaje y su mensajero. El avatara para esta era de Acuario es el venerable maestro Samael Aun Weor, presidente y fundador de las instituciones gnósticas a nivel internacional, y su mensaje tendrá una vigencia durante toda la era de Acuario. Los árboles del Edén son dos: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo, el árbol de la vida es el ser, y está representado en nuestro cuerpo físico por la columna espinal. Toda verdadera doctrina cultural tiene que estudiar detenidamente estos dos árboles. Porque el estudio de un árbol con el olvido del otro da un conocimiento incompleto que es inútil. En el antiguo Egipto se estudiaba a fondo la doctrina de los dos árboles. El significado de la nueva era del Aquarius es saber. Ha llegado la hora de comprender ese símbolo del Aquarius, ese símbolo del aguador que trata de mezclar agua en un cántaro. En la era del Aquarius tenemos que aprender a manejar las aguas de la vida. La era de Aquarius es revolucionaria y asombrosa. En esta era habrán de descorrerse, totalmente, todos los velos que cubren a los misterios del sexo. La era del Aquarius se aparta del vano intelectualismo y entra por un camino diferente. Se hace necesario comprender que todos nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de nuestra vida, venimos a descubrir, en el fondo, a un hombre, una mujer, una cópula. Es pues, el sexo, el origen de la vida. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría, nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca, nosotros no somos hijos de tal o cual institución. Realmente, nosotros somos hijos del sexo. Obviamente, esa energía que nos puso sobre el tapete de la existencia es la única que puede transformarnos radicalmente. Es claro que, si esa energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos, incuestionablemente también puede transformarnos y llevarnos a la autorrealización íntima del ser.
No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis, no fueron los conceptos, no fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí devenimos, de la cópula, allí está la raíz misma de nuestra vida. Lo interesante es, pues, conocer esos misterios del sexo, aprender a manejar esa sutil energía que nos dio la vida y recrearnos, es decir, regenerarnos con ella, y mediante ella transformarnos realmente. Eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo. Muchos profetizaron una edad de oro después del año 2000. Creen ciertamente que la era de Acuario con todo su esplendor y belleza habrá de manifestarse plenamente más allá del año 2000. Se predice la desaparición de fronteras. Se cree que esta humanidad va a pasar por una transformación radical después del año 2000. Obviamente, tales profecías fallaron, no pasan de ser meros sofismas. ¿Y qué cosa es un sofisma? Un paredón sin cimientos, basta un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Incuestionablemente, no es posible que el yo psicológico de las multitudes pueda crear realmente una edad de oro. Sería absurdo suponer que el ego colectivo pudiese dar origen a una edad de luz y de belleza. Dentro de nosotros están aquellos factores de la discordia que producen guerras, el egoísmo, el odio, la violencia, la lujuria. Cuando el egoísmo y la violencia se expresan colectivamente, entonces aparece sobre el escenario de la vida la guerra. Dicen que el árbol se conoce por sus frutos. Así pues, reflexionando sinceramente, de todo corazón, aquellos que profetizan una edad de bellezas y esplendores para después del año 2000, están pues equivocados. Para poder crear hay que destruir. Estamos entrando a los tiempos del fin. La gloria de Dios está dentro del hombre, en su propio corazón, con la ayuda del despertar de la conciencia. Grandes acontecimientos se avecinan, estamos viviendo las profecías de los libros sagrados de Oriente y Occidente. Ya la humanidad del planeta Tierra está pasando por todo lo que, en el lenguaje simbólico y alegórico de la Biblia, se predice en el Apocalipsis de San Juan. Los tiempos han llegado, y nuestra civilización agoniza. Estamos viviendo un caos horrible, toda la humanidad está conmovida por la más absurda explosión de los bajos instintos, de las pasiones desbordadas, de la más cínica y desvergonzada exposición de vicios y de sus brutales apetitos. Los tiempos del fin han llegado y todos tendremos que soportar las consecuencias. Así como la gran ley destruirá a los perversos, así también la buena ley, la caridad, la misericordia, luchará para salvar a los electos, a los escogidos. La gnosis viene a llenar una necesidad en esta era de Acuario. La gnosis es el conocimiento iluminado de los misterios divinos reservados a una élite. Cuando hablamos de conocimiento, no nos referimos al conocimiento común y corriente que se obtiene a través del intelecto, sino al conocimiento adquirido a través de la experimentación directa de los grandes misterios del hombre y del universo, aprensible mediante el desarrollo armonioso de todas las infinitas posibilidades humanas. Al llegar a este estado, la persona a través de un riguroso proceso de revolución interior se sale del común y empieza a formar parte de un selecto y reducido grupo de iniciados que trabajan conjuntamente a favor de la humanidad. Finalizando, queremos resaltar el papel importante que tiene la mujer en esta era de Acuario. Por estos tiempos, se lucha por la emancipación de la mujer. El sexo femenino tiene derecho a la dignificación y a la transformación. El sexo femenino debe aprovechar el momento actual. La mujer tiene derecho a pasar a un nivel superior del ser, y esto es posible sabiendo amar. Hermes Trismegisto, en su tabla de Esmeralda escribió: amor es ley, pero amor consciente, el amor es el sumum de la sabiduría, el amor es el fundamento de todo lo que es, ha sido y será. La mujer, mediante el amor, no solamente puede transformarse a sí misma, sino también puede transformar a los demás. Si después de ver el presente video, anhelas recibir la sabiduría gnóstica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube y participar de nuestros cursos gratuitos de Gnosis en línea.